En el otoño de 1992, mientras las excavadoras trabajan en la construcción de una carretera en San Diego, California, un paleontólogo llamado Richard Ceruti observa algo extraordinario entre los escombros. Huesos fosilizados que emergen del sedimento con una antigüedad imposible de ignorar. No son huesos cualquiera, son restos de mastodonte, esos gigantes extintos similares a los elefantes que poblaron América durante la última era glacial. Pero lo que hace que este descubrimiento sea diferente, lo que convierte este momento en un punto de quiebre para todo lo que creíamos saber sobre la llegada del ser humano a América, no son solo los huesos en sí mismos, sino las marcas que llevan impresas, señales de manipulación humana. Fracturas demasiado precisas para ser obra del azar. Piedras colocadas estratégicamente junto a los restos, un patrón que los arqueólogos reconocen inmediatamente como el resultado de una acción deliberada. Alguien hace más de 130.000 años rompió esos huesos con herramientas de piedra para extraer el tuétano para alimentarse para sobrevivir. El problema es que según todos los modelos aceptados por la comunidad científica durante décadas, los primeros seres humanos no llegaron a América hasta hace aproximadamente 15.000 años cruzando el estrecho de Bering desde Siberia durante el final de la última glaciación. Si los huesos de Ceruti fueron realmente manipulados por humanos hace 130.000 años, entonces toda nuestra narrativa sobre el poblamiento de América debe ser reescrita desde cero. Y eso, en el mundo académico, no es solo un descubrimiento, es una declaración de guerra. Durante años, el sitio de Ceruti Mastodón permaneció en un limbo científico. Los huesos fueron cuidadosamente excavados, documentados y almacenados en el Museo de Historia Natural de San Diego. Pero la comunidad arqueológica internacional no estaba preparada para aceptar lo que estos restos sugerían. Era demasiado revolucionario, demasiado perturbador. Los métodos de datación radiométrica aplicados a los huesos y al sedimento que los rodeaba arrojaron una fecha inequívoca: 130.000 años de antigüedad. Eso significa que estos huesos fueron enterrados durante el último período interglacial conocido como el Miense, una época en la que los niveles del mar eran más altos, el clima era más cálido que el actual, y los neandertales todavía caminaban por Europa, mientras los Homo sapiens apenas comenzaban a expandirse fuera de África. En América, según la teoría predominante, no debería haber nadie. Ni Homo sapiens, ni ninguna otra especie humana. Y sin embargo ahí estaban esas piedras yunque, esos huesos fracturados con un patrón que solo puede explicarse por la intervención de manos inteligentes, capaces de usar herramientas de planificar, de transformar la muerte de un animal en una fuente de vida. Pero si no eran Homo sapiens, ¿quiénes eran? ¿Acaso otras especies humanas cruzaron el Pacífico en balsas primitivas? ¿O tal vez llegaron por rutas terrestres que ahora están sumergidas bajo el océano? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y eso es precisamente lo que hace del sitio de Ceruti uno de los hallazgos más controvertidos de la arqueología moderna. La escena que podemos reconstruir basándonos en la disposición de los restos es brutalmente simple y al mismo tiempo profundamente reveladora. Imaginemos ese momento hace 130.000 años. Un mastodonte, quizás herido o enfermo, queda atrapado en el barro cerca de un arroyo. Su muerte es lenta, dolorosa. Los depredadores de la época, leones americanos, lobos terribles, tal vez algún felino dientes de sable, se acercan para alimentarse, pero no son los únicos. Un grupo de humanos, o de homínidos, observa desde la distancia. No tienen la fuerza para cazar al mastodonte vivo, pero saben reconocer una oportunidad. Cuando los grandes carnívoros se retiran, se acercan con cautela. Llevan consigo piedras pesadas, guijarros de caliza y andesita que han recogido del lecho del arroyo. No son herramientas sofisticadas, no tienen filos trabajados ni mangos tallados, pero son efectivas. Colocan una piedra grande bajo el fémur del mastodonte, otra encima, y golpean con fuerza. El hueso se fractura con un sonido seco, y el tuétano, rico en grasas y nutrientes, queda expuesto. Es un banquete, es supervivencia, y es,
potencialmente, la evidencia más antigua de presencia humana en América, anterior en más de 100.000 años a cualquier otro sitio arqueológico reconocido en el continente. Pero demostrar que esas fracturas fueron causadas por humanos y no por procesos naturales como pisoteo de animales, erosión o colapso geológico, es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los investigadores del sitio de Ceruti. Los arqueólogos que estudiaron el sitio aplicaron análisis forenses de última generación, compararon las fracturas de los huesos de Ceruti con miles de muestras de huesos rotos por diferentes causas. Pisoteo de elefantes modernos, caídas de rocas, erosión fluvial, e incluso experimentos controlados, donde replicaron el proceso de fracturar huesos de elefante con piedras exactamente como lo habrían hecho los humanos prehistóricos. Los resultados fueron sorprendentes. Las fracturas en espiral, los patrones de impacto múltiple, la ubicación de las piedras yunque. Todo coincidía con una manipulación intencional. Además, encontraron marcas de percusión en las piedras mismas, pequeñas astillas y desgastes, que solo aparecen cuando una roca es usada repetidamente como martillo contra un objeto duro. No eran herramientas talladas al estilo de las hachas de mano achelenses que conocemos de África y Europa, pero eran herramientas al fin y al cabo, percutores, yunques, instrumentos para procesar un cadáver. Y aquí radica una de las claves del misterio. Si realmente fueron humanos quienes manipularon esos huesos, no eran tecnológicamente avanzados. No dejaron puntas de lanza, no encendieron fuego en el sitio, no fabricaron herramientas de piedra tallada complejas, pero sí sabían cómo aprovechar los recursos de su entorno, cómo trabajar en grupo, cómo pensar de manera estratégica. Eso, en sí mismo, es un marcador de humanidad, porque la capacidad de transformar el entorno, incluso con medios simples, es lo que nos define como especie. Y si alguien estaba haciendo eso en California hace 130.000 años, entonces nuestra historia como especie se vuelve mucho más compleja, mucho más antigua y mucho más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Si este viaje al origen de América te está cautivando tanto como a nosotros, si sientes esa misma fascinación por los misterios enterrados bajo capas de tiempo y tierra, entonces no puedes perderte lo que viene. Porque este hallazgo no es solo un hueso roto en el desierto de California, es una puerta abierta a un continente poblado mucho antes de lo que creíamos posible, y las implicaciones de eso son monumentales. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este recorrido por uno de los debates más intensos de la arqueología moderna, porque la historia del poblamiento de América está siendo reescrita en este preciso momento, y tú puedes ser testigo de ello. Ahora retrocedamos un poco. Para entender por qué el sitio de Ceruti es tan explosivo, necesitamos comprender primero cuál era la teoría dominante sobre cómo y cuándo los humanos llegaron a América y por qué un hallazgo de 130.000 años sacude los cimientos de todo lo que la ciencia había construido durante el último siglo. Durante casi todo el siglo XX, la comunidad arqueológica mundial sostuvo con firmeza una teoría que parecía explicar de manera coherente y elegante el poblamiento de América, la hipótesis de la cultura Clovis. Según este modelo, los primeros humanos llegaron al continente americano hace aproximadamente 13.000 años. Al final de la última glaciación, cruzando desde Siberia hasta Alaska, a través de un puente de tierra conocido como Beringia, que conectaba Asia con América cuando los niveles del mar eran más bajos. Estos primeros pobladores eran cazadores especializados que fabricaban puntas de lanza distintivas, llamadas puntas Clovis, con una tecnología de talla de piedra sofisticada y hermosa. Durante décadas, estas puntas fueron encontradas en docenas de sitios arqueológicos a lo largo de Norteamérica, siempre asociadas con restos de megafauna extinta, mamuts, bisontes gigantes, caballos prehistóricos. La narrativa era clara. Los humanos Clovis llegaron primero, se dispersaron rápidamente por el continente y fueron tan eficientes en la caza que contribuyeron significativamente a la extinción de muchas especies de grandes mamíferos. Era una historia limpia, respaldada por evidencia sólida, y durante mucho tiempo, cualquier hallazgo que sugiriera una presencia humana anterior a Clovis era recibido con escepticismo extremo,
cuando no con burla abierta. Los arqueólogos que proponían sitios pre-Clovis eran acusados de mala interpretación de datos, de contaminación de muestras, o simplemente de wishful thinking, de ver lo que querían ver en lugar de lo que realmente estaba ahí. Pero la ciencia, cuando se hace correctamente, no es dogmática. La ciencia avanza cuando las viejas certezas son desafiadas por nuevas evidencias, y en las últimas 2 décadas, eso es exactamente lo que ha sucedido con la teoría de Clovis. El primer golpe serio a la hegemonía de Clovis llegó en 1997, cuando el sitio de Monteverde en el sur de Chile fue finalmente aceptado por la comunidad científica como un asentamiento humano legítimo de hace 14.500 años, claramente anterior a Clovis. Monteverde no solo era más antiguo, también mostraba una tecnología diferente, menos enfocada en la caza de megafauna y más orientada a la recolección de plantas, la pesca y el uso de recursos costeros. Si los humanos estaban en Chile hace 14.500 años, entonces la idea de que Clovis fue la cultura fundacional de América se desmoronaba. Tenía que haber habido poblaciones anteriores, grupos que llegaron por rutas diferentes, tal vez siguiendo la costa del Pacífico en balsas o canoas, en lugar de cruzar por el corredor libre de hielo que supuestamente se abrió entre las capas de glaciares canadienses. Desde entonces, otros sitios pre-Clovis han sido documentados y aceptados. Paisley Caves en Oregón, con coprolitos humanos de 14.300 años. The Buttermilk Creek en Texas, con herramientas de piedra de 15.500 años. Y más recientemente, las cuevas de Chiquihuite en México, con artefactos que podrían tener hasta 30.000 años, aunque este último hallazgo sigue siendo intensamente debatido. Cada uno de estos descubrimientos ha empujado la fecha del poblamiento de América más y más atrás en el tiempo, demostrando que la llegada de los humanos al Nuevo Mundo no fue un evento único y repentino, sino un proceso complejo, con múltiples oleadas migratorias, diferentes rutas de entrada. Y quizás, como sugiere el sitio de Ceruti, una profundidad temporal mucho mayor de lo que nadie había sospechado. Pero aquí hay un problema fundamental. Todos los sitios pre-Clovis, aceptados hasta ahora, incluso los más antiguos, todavía se encuentran dentro de un rango temporal que coincide con la presencia de Homo sapiens fuera de África. Los humanos modernos comenzaron a expandirse desde el continente africano hace aproximadamente 60 o 70.000 años, llegando a Asia, Europa, Australia y eventualmente, según la teoría más aceptada, a América. Si aceptamos que los humanos llegaron a América hace 15, 20 o incluso 30.000 años, todavía estamos hablando de Homo sapiens, nuestra propia especie, con las mismas capacidades cognitivas que nosotros, capaces de lenguaje complejo, arte, religión, tecnología avanzada. Pero 130.000 años atrás, la situación es radicalmente diferente. En esa época, los Homo sapiens todavía estaban confinados a África y tal vez al Medio Oriente. No habían llegado a Europa, no habían cruzado el sur de Asia, no habían navegado hacia Australia. Y definitivamente, según todos los modelos migratorios conocidos, no habían cruzado el Pacífico ni Beringia para llegar a América. Entonces, si las evidencias del sitio de Ceruti son correctas, si realmente hay manipulación humana de esos huesos hace 130.000 años, entonces tenemos que considerar 2 posibilidades inquietantes. O nuestra comprensión de las capacidades migratorias de los Homo sapiens es completamente errónea, o no fueron Homo sapiens quienes dejaron esas marcas en los huesos del mastodonte. Podría haber sido otra especie humana, un homínido arcaico, quizás relacionado con los denisovanos, o incluso con alguna población desconocida que logró cruzar hacia América, mucho antes de que nuestra especie siquiera saliera de África. Y esa posibilidad, aunque fascinante, abre un abismo de preguntas sin respuesta. Los críticos del sitio de Ceruti han atacado el hallazgo desde múltiples ángulos. Algunos argumentan que las fracturas en los huesos podrían haber sido causadas por procesos geológicos naturales, como el colapso de sedimentos o el pisoteo de otros animales.
Otros señalan la ausencia de herramientas de piedra claramente talladas, de restos humanos, de sitios de habitación cercanos, de fogatas o de cualquier otra evidencia inequívoca de presencia humana. Y luego está el argumento más poderoso de todos, la extraordinaria carga de la prueba que debe asumir cualquier hallazgo que contradiga décadas de consenso científico. Carl Sagan lo expresó de manera memorable. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y un sitio arqueológico de 130.000 años en California es, sin duda, una afirmación extraordinaria. Los defensores del sitio de Ceruti, liderados por el paleontólogo Stephen Hollen y el arqueólogo Thomas Demeure, han respondido a estas críticas con análisis detallados, experimentos replicables y comparaciones exhaustivas. Han demostrado que las fracturas en los huesos de Ceruti no coinciden con los patrones de pisoteo ni de colapso geológico. Han mostrado que las piedras encontradas en el sitio no son nativas de esa capa geológica, sino que fueron transportadas desde otro lugar, probablemente por agentes inteligentes. Y han argumentado que la ausencia de herramientas talladas no es necesariamente una refutación, sino simplemente un indicador de una tecnología diferente, más simple, basada en el uso de piedras sin modificar como percutores y yunques. Este tipo de tecnología, conocida como osteodontoquerática, es decir, el uso de huesos, dientes y piedras sin tallar, ha sido documentada en otros contextos arqueológicos, especialmente en sitios muy antiguos asociados con homínidos arcaicos. Pero la comunidad científica sigue dividida y el debate continúa. Lo que hace que el sitio de Ceruti sea tan perturbador no es solo la antigüedad del hallazgo, sino lo que esa antigüedad implica sobre nuestra comprensión de la historia humana. Si hay presencia humana en América hace 130.000 años, entonces tenemos que replantear no solo cuándo llegaron los humanos al continente, sino también cómo lo hicieron y quiénes eran. ¿Cruzaron el Pacífico en embarcaciones primitivas? Algo que hasta ahora solo habíamos atribuido a poblaciones mucho más recientes y tecnológicamente avanzadas. ¿O existía alguna ruta terrestre que ahora está sumergida bajo el océano debido a los cambios en el nivel del mar durante los últimos 100.000 años? Y si no eran Homo sapiens, sino otra especie humana, ¿cómo llegaron ahí? ¿Evolucionaron en el continente americano de manera independiente, algo que contradice toda la evidencia fósil conocida? ¿O cruzaron desde Asia en migraciones mucho más antiguas de las que hemos registrado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y tal vez no las tengan durante décadas, pero plantearlas es fundamental, porque nos obligan a mantener nuestras mentes abiertas, a no aferrarnos dogmáticamente a teorías que, aunque respaldadas por evidencias sólidas, pueden no ser la historia completa. La arqueología no es una ciencia de certezas absolutas. Es una ciencia de interpretaciones, de reconstrucciones basadas en fragmentos incompletos del pasado. Y cada nuevo hallazgo, cada hueso fracturado que emerge de la tierra, es una oportunidad para reescribir esa historia, para acercarnos un poco más a la verdad de quiénes somos y de dónde venimos. Para comprender plenamente el significado del sitio de Ceruti, necesitamos trasladarnos mentalmente a ese mundo de hace 130.000 años. Un mundo radicalmente diferente al nuestro, pero al mismo tiempo inquietantemente familiar. América del Norte, durante el último período interglacial, era un continente de extremos. Vastas praderas se extendían desde el sur de Canadá hasta México. Bosques templados cubrían las costas del Pacífico y del Atlántico. Y en las regiones árticas, el hielo retrocedía permitiendo que la tundra floreciera con una vegetación que alimentaba a manadas inmensas de herbívoros. Era la era de los gigantes, el Pleistoceno tardío, una época en la que mamíferos de tamaño colosal dominaban el paisaje. Mamuts lanudos con colmillos curvados que alcanzaban los 4 metros de largo, mastodontes de pelo castaño que preferían los bosques y las zonas pantanosas, perezosos terrestres del tamaño de un elefante que se alzaban sobre sus patas traseras para alcanzar las ramas más altas de los árboles castores gigantes del tamaño de osos negros,
camellos, caballos, bisontes de cuernos largos y depredadores igualmente impresionantes. Leones americanos más grandes que cualquier león africano actual. Lobos terribles con mandíbulas capaces de triturar huesos. Osos de cara corta, que se contaban entre los carnívoros terrestres más grandes que jamás hayan existido, y felinos dientes de sable con sus colmillos curvados diseñados para perforar la garganta de presas de gran tamaño. Este era el mundo que presenciaron los posibles humanos del sitio de Ceruti. Un mundo peligroso, pero también increíblemente abundante para aquellos que supieran cómo sobrevivir en él. Los mastodontes, en particular, eran criaturas fascinantes, más pequeños que los mamuts, pero igualmente impresionantes. Con un peso que podía alcanzar las 5 o 6 toneladas. Los mastodontes americanos, Mammut americanum, eran animales de bosque y zonas húmedas. A diferencia de los mamuts, que pastaban en las praderas abiertas, los mastodontes eran navegadores, es decir, se alimentaban de ramas, hojas y arbustos. Sus molares tenían cúspides cónicas diseñadas para triturar vegetación leñosa, no para moler hierba como los mamuts. Vivían en pequeños grupos familiares, probablemente liderados por una hembra matriarca, igual que los elefantes modernos. Eran animales inteligentes, con cerebros grandes y complejos, capaces de resolver problemas, de recordar rutas migratorias, de comunicarse mediante infrasonidos que viajaban a través del suelo y podían ser percibidos a kilómetros de distancia. Pero también eran vulnerables. A pesar de su tamaño, los mastodontes podían quedar atrapados en terrenos pantanosos. Podían caer en depresiones naturales donde el lodo actuaba como una trampa mortal, y cuando eso sucedía, su masa corporal jugaba en su contra. Un mastodonte atrapado en el barro no podía escapar por sí mismo. Se hundía lentamente, agotado, hasta que finalmente moría de inanición, deshidratación o por el ataque de depredadores. Y esos lugares de muerte, esos pozos naturales de alquitrán, esos lechos de arroyos lodosos, eran también lugares de oportunidad para los carroñeros, incluyendo, potencialmente, a los humanos. Imaginemos la escena con más detalle. Un valle fluvial en lo que hoy es San Diego, California, hace 130.000 años. El clima es cálido, más cálido que en la actualidad, porque estamos en pleno periodo interglacial. Los veranos son largos y secos, los inviernos suaves y húmedos. Un arroyo serpentea a través de un bosque de robles, pinos y arbustos de chaparral. En las orillas del arroyo, el suelo es blando, casi pantanoso en algunos lugares. Un mastodonte macho, quizás un individuo viejo, separado de su grupo familiar, camina con pesadez hacia el agua. Está sediento, cansado. Sus patas se hunden en el lodo, pero al principio no parece importarle. Bebe profundamente, levanta su trompa para olfatear el aire, pero cuando intenta moverse, descubre que sus patas traseras están atrapadas. El lodo actúa como un vacío, succionando con más fuerza cuanto más intenta liberarse. Entra en pánico, barrita, se retuerce, pero solo logra hundirse más. Durante horas, tal vez días, lucha. Los depredadores lo detectan. Un grupo de lobos terribles se acerca, pero el mastodonte, incluso atrapado, sigue siendo peligroso. Mueve su trompa como un látigo, agita sus colmillos y los lobos retroceden. Pero el mastodonte se está debilitando. Finalmente, agotado, muere. Su cuerpo queda parcialmente sumergido en el lodo, expuesto a los elementos. Los lobos regresan, ahora sin miedo, y comienzan a arrancar carne de las partes accesibles. Buitres descienden en círculos, y en algún momento, quizás días después, un grupo de humanos o de homínidos que han estado observando desde la distancia se acerca. No son muchos, tal vez 5 o 6 individuos. No llevan lanzas, no tienen arcos ni flechas, pero llevan piedras. Saben lo que tienen que hacer. Han visto esto antes. El procesamiento de un cadáver de mastodonte no es tarea sencilla, incluso con herramientas modernas. La piel es gruesa, de varios centímetros de espesor, dura como cuero curado. Los músculos están protegidos por capas de grasa y tejido conectivo, pero los huesos, una vez expuestos, pueden ser fracturados para acceder al tuétano,
Y el tuétano es uno de los recursos más valiosos que puede ofrecer un animal de ese tamaño. El tuétano óseo es extremadamente rico en grasas. Contiene ácidos grasos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo. Y es una fuente concentrada de calorías en un entorno donde cada caloría cuenta para la supervivencia. Los humanos prehistóricos lo sabían instintivamente. Por eso los huesos largos, los fémures, los húmeros, eran los objetivos principales cuando se encontraban con un cadáver de megafauna. Y la técnica para romper esos huesos era relativamente simple, pero efectiva. Se colocaba el hueso sobre una piedra plana, que actuaba como yunque, se tomaba otra piedra pesada, que actuaba como martillo, y se golpeaba con fuerza en el punto medio del hueso, donde la pared ósea es más delgada. Con suficiente fuerza y precisión, el hueso se fracturaba en espiral, revelando la cavidad medular y el tuétano en su interior. Era trabajo duro, requería fuerza, coordinación y conocimiento, pero funcionaba. Y las marcas que dejaba ese proceso en los huesos eran distintivas, únicas, inconfundibles para un ojo entrenado. Los investigadores del sitio de Ceruti encontraron exactamente esas marcas. Fracturas en espiral en los fémures del mastodonte, patrones de impacto repetido en los puntos de flexión máxima del hueso, astillas y fragmentos dispersos en un patrón que indicaba procesamiento intencional. Y junto a los huesos, las piedras, percutores de caliza y andesita con marcas de uso, yunques con pequeñas depresiones donde los huesos habían sido colocados y golpeados. No había herramientas talladas con filo, no había hachas de mano bifaciales, no había raspadores ni buriles. Pero había evidencia de uso de herramientas, y eso era suficiente para plantear la pregunta. ¿Quiénes fueron esos individuos que procesaron este mastodonte hace 130.000 años? Si no eran Homo sapiens, ¿qué otras especies humanas podrían haber estado en América en esa época? La respuesta más probable, aunque especulativa, es que podrían haber sido descendientes de alguna migración humana mucho más antigua, quizás relacionada con los primeros homínidos que salieron de África hace más de 1 millón de años. Poblaciones de Homo erectus lograron dispersarse por Asia, llegando hasta Java y China. ¿Es posible que alguna población derivada de esos homínidos arcaicos haya cruzado hacia América en algún momento del Pleistoceno medio? No hay evidencia fósil que respalde esta hipótesis, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El registro fósil de homínidos es notoriamente incompleto, especialmente en regiones donde las condiciones de preservación son difíciles, como la costa del Pacífico. Y si realmente hubo poblaciones humanas arcaicas en América antes de la llegada de los Homo sapiens, entonces nuestro entendimiento de la historia humana global necesita una revisión fundamental. Uno de los aspectos más fascinantes del debate en torno al sitio de Ceruti no es solo la evidencia en sí misma, sino la manera en que la comunidad científica ha reaccionado ante ella. La arqueología, como toda ciencia, depende del escepticismo saludable, de la revisión por pares, de la replicabilidad de los resultados y de la aplicación rigurosa del método científico. Pero existe una línea delgada entre el escepticismo saludable y el escepticismo dogmático, entre la cautela justificada y el rechazo automático de cualquier evidencia que desafíe las teorías establecidas. Durante décadas, la teoría de Clovis fue defendida con tal tenacidad que los arqueólogos que proponían sitios pre-Clovis eran tratados con desdén, sus hallazgos descartados, sin un análisis exhaustivo, sus carreras a veces puestas en riesgo por atreverse a cuestionar el consenso. Esta dinámica, aunque comprensible desde el punto de vista de mantener estándares científicos rigurosos, también tuvo un efecto negativo. Retrasó durante años la aceptación de evidencias legítimas que finalmente demostraron que Clovis no era la cultura fundacional de América. Y ahora, con el sitio de Ceruti, estamos viendo una repetición de ese patrón. La propuesta de que hay presencia humana en América hace 130.000 años es tan radical, tan incompatible con todo lo que sabemos sobre migraciones humanas,
que la reacción inicial de muchos arqueólogos ha sido de rechazo inmediato. Pero rechazar una propuesta sin examinar cuidadosamente la evidencia no es ciencia. Es ideología disfrazada de ciencia. Los defensores del sitio de Ceruti han hecho todo lo posible por aplicar el método científico de manera rigurosa. Comenzaron con una observación. Los huesos del mastodonte mostraban fracturas inusuales que no parecían ser el resultado de procesos naturales. Formularon una hipótesis. Esas fracturas fueron causadas por manipulación humana intencional, específicamente por el uso de piedras como percutores y yunques para extraer el tuétano. Luego diseñaron experimentos para probar esa hipótesis. Obtuvieron huesos de elefante modernos, los más similares en tamaño y estructura ósea a los mastodontes, y replicaron el proceso de fracturarlos usando piedras sin tallar, exactamente como lo habrían hecho los humanos prehistóricos. Los resultados fueron concluyentes. Las fracturas producidas experimentalmente eran casi idénticas a las encontradas en los huesos de Ceruti. Fracturas en espiral, patrones de impacto múltiple, astillamiento característico, todo coincidía. Además, compararon las fracturas de Ceruti con miles de muestras de huesos fracturados por causas naturales: pisoteo de elefantes vivos, colapso de sedimentos, erosión fluvial, caída de rocas. En ningún caso, los patrones naturales coincidían con los observados en Ceruti. La conclusión parecía inevitable. Las fracturas fueron causadas por acción humana. Pero la comunidad científica sigue dividida, y eso nos lleva a una pregunta filosófica profunda. ¿Cuánta evidencia es suficiente para aceptar una afirmación extraordinaria? ¿Y quién decide cuándo se ha cruzado ese umbral? Uno de los críticos más vocales del sitio de Ceruti es el arqueólogo Gary Haynes, un experto en tafonomía, la ciencia que estudia cómo los organismos muertos se convierten en fósiles y cómo sus restos son modificados por procesos naturales. Haynes argumenta que las fracturas en los huesos del mastodonte podrían haber sido causadas por el peso de los sedimentos suprayacentes que se acumularon durante miles de años después de la muerte del animal. También señala que no se han encontrado herramientas de piedra claramente talladas en el sitio, ni restos humanos, ni fogatas, ni ningún otro tipo de evidencia que normalmente asociamos con la presencia humana. Para Haynes y otros escépticos, la ausencia de estas evidencias adicionales es fatal para la hipótesis de Ceruti. Pero los defensores del sitio responden que la ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia. Es perfectamente posible que los humanos que procesaron el mastodonte no vivieran en ese lugar, sino que simplemente pasaran por ahí, aprovecharan el cadáver y siguieran adelante. No habrían dejado estructuras permanentes, ni herramientas elaboradas, ni fogatas. Su visita habría sido breve, oportunista, y las únicas huellas de su presencia serían las marcas en los huesos y las piedras usadas como herramientas. Este tipo de comportamiento, conocido como carroñeo oportunista, es bien documentado en el registro arqueológico de otros contextos, especialmente en sitios del Paleolítico inferior africano y europeo. Y si aceptamos que puede haber sucedido en esos lugares, ¿por qué no en California hace 130.000 años? Otra línea de crítica se centra en la datación del sitio. Los huesos del mastodonte fueron datados mediante uranio-torio, un método radiométrico que mide la acumulación de isótopos de uranio y torio en los huesos fosilizados. Este método es considerado confiable para materiales del Pleistoceno, y las fechas obtenidas fueron consistentes: 130.000 años, más o menos 10.000 años. Pero algunos críticos han sugerido que los sedimentos podrían haber sido perturbados en algún momento, o que las piedras encontradas junto a los huesos podrían haber sido transportadas allí por procesos naturales como inundaciones o deslizamientos de tierra. Para abordar estas preocupaciones, los investigadores del sitio de Ceruti llevaron a cabo análisis geológicos exhaustivos. Estudiaron la estratigrafía del sitio, es decir, las capas de sedimento, y determinaron que no había evidencia de perturbación significativa. Las capas geológicas estaban intactas, depositadas de manera ordenada durante el período interglacial. Además, analizaron la composición de las piedras encontradas junto a los huesos
y descubrieron que no eran nativas de esa capa geológica. Algunas eran de caliza, que se encuentra en afloramientos rocosos a varios kilómetros de distancia. Otras eran de andesita, una roca volcánica que también habría tenido que ser transportada desde otro lugar. La probabilidad de que esas piedras fueran depositadas allí por procesos naturales, en la configuración precisa en la que fueron encontradas, funcionando como yunques y percutores, es estadísticamente insignificante. Es mucho más probable que fueran colocadas allí intencionalmente por agentes inteligentes. Pero incluso con toda esta evidencia, el debate continúa. Y eso, en cierto modo, es saludable. La ciencia avanza no cuando todos están de acuerdo, sino cuando las ideas son desafiadas, probadas y refinadas. Lo que el sitio de Ceruti nos enseña, más allá de la controversia específica sobre su validez, es que debemos mantener nuestras mentes abiertas a la posibilidad de que la historia humana sea mucho más compleja de lo que imaginamos. Durante siglos, los europeos creyeron que América había sido descubierta en 1492, ignorando completamente las civilizaciones que habían florecido en el continente durante miles de años antes de la llegada de Colón. Luego, cuando la arqueología comenzó a desarrollarse como disciplina científica, se propuso que los primeros americanos llegaron hace 13.000 años, y esa teoría se convirtió en dogma durante casi un siglo. Ahora sabemos que hubo presencia humana mucho antes, hace al menos 15.000 años, probablemente más. Y sitios como Ceruti nos empujan a preguntarnos, ¿hasta dónde puede retroceder esa fecha? ¿Cuál es el límite real? Y si no hay un límite claro, si en lugar de una llegada única y dramática, el poblamiento de América fue un proceso largo, complejo, con múltiples oleadas migratorias, separadas por miles o incluso decenas de miles de años? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas todavía, pero el hecho de que las estemos haciendo, el hecho de que estemos dispuestos a reconsiderar nuestras certezas más arraigadas, es una señal de que la ciencia está funcionando como debe. La verdad no es un destino al que se llega de una vez por todas. Es un proceso continuo de descubrimiento, corrección y refinamiento. Y cada nuevo hallazgo, cada hueso que emerge de la tierra, es una oportunidad para acercarnos un poco más a esa verdad. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que realmente hubo presencia humana en California hace 130.000 años, entonces nos enfrentamos a una pregunta aún más desconcertante. ¿Cómo llegaron ahí? Las teorías tradicionales sobre el poblamiento de América se basan en la idea de que los humanos cruzaron desde Siberia hasta Alaska a través de Beringia, un puente de tierra que conectaba Asia con América, cuando los niveles del mar eran más bajos durante las glaciaciones. Pero hace 130.000 años, estábamos en pleno periodo interglacial eemiense, cuando los niveles del mar eran en realidad más altos que los actuales. Beringia estaba sumergida. No había puente terrestre. Entonces, si alguien llegó a América en esa época, tuvo que hacerlo por agua. Y eso plantea una serie de problemas que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades marítimas de los humanos arcaicos. La navegación oceánica, hasta donde sabemos, es una invención relativamente reciente en términos evolutivos. Los Homo sapiens comenzaron a cruzar cuerpos de agua significativos hace aproximadamente 60 o 70.000 años, cuando poblaron Australia. Ese fue un logro tecnológico extraordinario, que requería la construcción de balsas o canoas capaces de soportar travesías de al menos 100 kilómetros en mar abierto. Pero hace 130.000 años, los Homo sapiens no habían desarrollado esa tecnología todavía. Entonces, ¿quién podría haberlo hecho? Una posibilidad, por más especulativa que sea, es que hubo alguna población humana arcaica, tal vez descendientes de Homo erectus o de alguna especie relacionada, que desarrolló capacidades de navegación rudimentarias mucho antes de lo que hemos documentado. Sabemos que Homo erectus logró cruzar estrechos marinos para llegar a islas como Flores, en Indonesia, hace aproximadamente 1 millón de años. La presencia de fósiles de Homo floresiensis en esa isla descendientes de Homo erectus, que evolucionaron en aislamiento y desarrollaron enanismo insular, demuestra que al menos algunas poblaciones humanas arcaicas
Eran capaces de cruzar el agua, probablemente usando balsas primitivas hechas de troncos o bambú. Si eso sucedió en el sudeste asiático, hace 1 millón de años, es tan descabellado pensar que poblaciones similares podrían haber cruzado el Pacífico en balsas rudimentarias, impulsadas por corrientes marinas, llegando accidentalmente a las costas de América durante el Pleistoceno medio. La distancia entre Asia y América a través del Pacífico es enorme, pero las corrientes oceánicas, especialmente la corriente de Kuroshio, que fluye desde Japón hacia el este y luego hacia el sur, a lo largo de la costa de América del Norte, podrían haber llevado balsas a la deriva durante semanas o meses hasta las costas de California. Suena improbable, pero no imposible, y en arqueología, lo improbable a veces es lo que realmente sucedió. Otra posibilidad, igualmente especulativa pero intrigante, es que hubo una ruta costera que ahora está completamente sumergida bajo el Océano Pacífico. Durante los períodos interglaciales, cuando los niveles del mar eran más altos, grandes extensiones de tierra costera quedaban inundadas. Si los humanos arcaicos vivían en esas costas siguiendo recursos marinos como peces mariscos y mamíferos marinos, entonces, todos los sitios arqueológicos asociados con esos asentamientos estarían ahora a decenas o incluso cientos de metros bajo el agua, completamente inaccesibles para los arqueólogos modernos. Esta hipótesis, conocida como la ruta costera del Pacífico, ha ganado popularidad en los últimos años como una explicación alternativa al modelo de Beringia para el poblamiento de América. Según esta teoría, los humanos no cruzaron por el interior del continente, atravesando glaciares y tundras inhóspitas, sino que siguieron la costa, moviéndose en balsas o canoas, pescando, recolectando mariscos, cazando focas y leones marinos. Esta forma de vida habría sido mucho más sostenible que intentar sobrevivir en las tierras interiores congeladas del norte, y habría permitido una migración más rápida a lo largo de miles de kilómetros de costa. Pero si esa ruta costera se usó hace 15.000 años, ¿por qué no pudo haber sido usada mucho antes, hace 130.000 años, por poblaciones humanas arcaicas que ya dominaban la navegación rudimentaria? No tenemos evidencia directa de esto, pero tampoco podemos descartarlo. El problema fundamental con todas estas teorías es la ausencia de evidencia fósil de homínidos arcaicos en América. Si realmente hubo poblaciones de Homo erectus o de especies relacionadas en el continente durante el Pleistoceno medio, entonces deberíamos encontrar sus huesos, sus dientes, sus cráneos. Pero no hemos encontrado nada. Todos los restos humanos encontrados en América hasta ahora pertenecen a Homo sapiens, y ninguno es más antiguo de aproximadamente 13.000 años. Esta ausencia de fósiles humanos es uno de los argumentos más fuertes contra la hipótesis de Ceruti. Los críticos señalan que si realmente hubo presencia humana en América hace 130.000 años, especialmente si esas poblaciones estuvieron aquí durante decenas de miles de años, entonces tendríamos que haber encontrado al menos algunos restos humanos fosilizados. Pero los defensores de Ceruti responden que el registro fósil de homínidos es extremadamente incompleto en todo el mundo, no solo en América. África, la cuna de la humanidad, tiene millones de kilómetros cuadrados de territorios que nunca han sido explorados arqueológicamente. Asia, donde sabemos que vivieron poblaciones de Homo erectus durante más de 1 millón de años, tiene enormes vacíos en el registro fósil. Y América, con su vasta extensión y sus condiciones geológicas diversas, muchas de las cuales no favorecen la preservación de huesos, podría perfectamente tener una historia humana mucho más larga de la que hemos documentado hasta ahora. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es simplemente evidencia de que no hemos buscado lo suficiente, o de que no hemos buscado en los lugares correctos, o de que las condiciones de preservación no permitieron que los huesos sobrevivieran. Hay otro aspecto fascinante del debate que merece ser mencionado: la posibilidad de que el sitio de Ceruti no sea un caso aislado, sino solo el primero de muchos hallazgos similares que podrían emerger en los próximos años. La arqueología es una ciencia que avanza lentamente, excavación por excavación, hallazgo por hallazgo.
Cada año se descubren nuevos sitios, se aplican nuevas técnicas de datación, se reinterpretan viejos hallazgos a la luz de nuevas evidencias. Y con el desarrollo de tecnologías como la secuenciación de ADN antiguo, el análisis de isótopos, la datación por luminiscencia y el uso de drones y satélites para identificar sitios potenciales, nuestra capacidad para encontrar y analizar evidencias de presencia humana antigua está aumentando exponencialmente. Es perfectamente posible que en los próximos 10 o 20 años se descubran otros sitios en América con evidencias de presencia humana anterior a los 15.000 años actualmente aceptados. Y si eso sucede, si comenzamos a encontrar un patrón consistente de hallazgos pre-Clovis cada vez más antiguos, entonces la hipótesis de Ceruti comenzará a parecer menos radical y más como el primer indicio de una historia mucho más compleja y antigua de lo que imaginábamos. Pero por ahora permanece en el limbo científico, desafiando nuestras certezas, obligándonos a reconsiderar nuestras asunciones y recordándonos que la historia de la humanidad está lejos de estar completamente escrita. El sitio de Ceruti Mastodón nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la investigación científica: que el conocimiento humano es siempre provisional, siempre abierto a revisión, siempre sujeto a ser transformado por el siguiente descubrimiento. Durante décadas creímos que sabíamos cuándo y cómo los humanos llegaron a América. La teoría de Clovis era elegante, coherente, respaldada por evidencias sólidas, y luego sitios como Monteverde la desafiaron, y la teoría tuvo que ser revisada. Ahora, sitios como Ceruti la están desafiando aún más, empujando las fronteras de lo posible hacia territorios que parecían impensables hace apenas unas décadas. Y eso no es una debilidad de la ciencia, es su mayor fortaleza. La capacidad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere, de abandonar viejas certezas cuando nuevas observaciones las contradicen, es lo que distingue al pensamiento científico del dogma. Y el debate en torno a Ceruti, por más acalorado e intenso que sea, es en última instancia un signo de que la ciencia está funcionando exactamente como debería. Con rigor, con escepticismo saludable, pero también con apertura a la posibilidad de estar equivocados. Lo que hace que el caso de Ceruti sea tan importante no es solo la antigüedad del sitio, sino lo que representa para el futuro de la arqueología americana. Si este hallazgo es finalmente aceptado, o si hallazgos similares son descubiertos en los próximos años, entonces tendremos que replantear completamente nuestra narrativa sobre la historia del continente. Tendremos que considerar la posibilidad de que América fue poblada no una, sino múltiples veces, por diferentes grupos humanos, usando diferentes rutas, en diferentes épocas. Tendremos que aceptar que la historia de la humanidad en América es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Y eso abrirá nuevas líneas de investigación, nuevas preguntas, nuevas oportunidades para entender quiénes somos y de dónde venimos. Porque al final, eso es lo que está en juego en debates como este. No solo fechas y huesos y herramientas de piedra, sino nuestra identidad como especie, nuestra comprensión de nuestro lugar en la historia del planeta. Cada hueso que emerge de la tierra, cada sitio arqueológico que es excavado, es una ventana al pasado, una oportunidad para ver un poco más claramente el largo camino que hemos recorrido desde nuestros orígenes en África hasta convertirnos en la especie global que somos hoy. Los próximos años serán cruciales para el destino del sitio de Ceruti. Ya se están planificando nuevas investigaciones, nuevas excavaciones en áreas cercanas al sitio original, nuevos análisis de los huesos y las piedras usando tecnologías más avanzadas. La secuenciación de ADN antiguo, aunque extremadamente difícil en materiales tan antiguos, podría revelar información genética sobre las especies animales presentes en el sitio, y quizás, con suerte, sobre los humanos que los procesaron. Los análisis de residuos orgánicos en las piedras usadas como herramientas podrían revelar trazas de proteínas, de grasas, de ADN, que confirmen que fueron usadas para procesar tejidos animales. Y la búsqueda de otros sitios de edad similar en América del Norte y del Sur
podría revelar un patrón más amplio de presencia humana antigua en el continente. Todo esto llevará tiempo, posiblemente décadas, pero es el tipo de trabajo lento, meticuloso y riguroso que caracteriza a la buena arqueología. Y mientras tanto, el debate continuará. Los escépticos seguirán exigiendo más evidencia, más pruebas, más confirmación. Y los defensores seguirán argumentando que la evidencia ya está ahí, esperando ser aceptada. Ambos lados tienen un papel importante que jugar en este proceso, porque es a través del debate, de la crítica constructiva, de la revisión por pares, que la ciencia se acerca a la verdad. Pero más allá de la controversia específica sobre Ceruti, hay una lección más profunda que podemos extraer de este hallazgo: la importancia de mantener nuestras mentes abiertas a lo inesperado. La historia está llena de ejemplos de descubrimientos que fueron recibidos inicialmente con escepticismo o incluso con burla, pero que finalmente resultaron ser correctos. Las teorías de Darwin sobre la evolución fueron ridiculizadas por muchos de sus contemporáneos. La teoría de la deriva continental de Wegener fue rechazada durante décadas antes de ser finalmente aceptada como la base de la tectónica de placas. Los primeros fósiles de homínidos encontrados en Asia y África fueron a menudo descartados como anomalías o fraudes antes de ser reconocidos como evidencias legítimas de nuestros ancestros. Y en arqueología americana, cada vez que alguien ha propuesto que los humanos llegaron más temprano de lo que la teoría dominante sugería, ha enfrentado resistencia hasta que finalmente las evidencias se volvieron tan abrumadoras que la teoría tuvo que cambiar. Ceruti podría ser otro ejemplo de este patrón, o podría ser realmente un caso de mala interpretación, de ver patrones donde no los hay. Solo el tiempo y más investigación lo dirán. Pero lo importante es que estamos haciendo las preguntas, que estamos examinando la evidencia con rigor, y que estamos dispuestos a cambiar nuestras mentes si la evidencia así lo requiere. Eso es ciencia en su forma más pura. Y entonces, después de todo este viaje a través del tiempo, después de haber explorado las evidencias, los debates, las teorías y las posibilidades, regresamos a esa imagen con la que comenzamos. Un grupo de humanos, o de homínidos, hace 130.000 años, de pie junto al cadáver de un mastodonte, con piedras en sus manos, fracturando huesos para extraer el tuétano. No sabemos quiénes eran. No sabemos de dónde venían. No sabemos si hablaban, si tenían nombres, si contaban historias alrededor de fogatas, si enterraban a sus muertos con ceremonias, si miraban las estrellas y se preguntaban qué eran. Pero sí sabemos, o al menos sospechamos, que estuvieron aquí, que dejaron su marca, tan tenue y tan difícil de leer, en esos huesos fosilizados que ahora estudiamos con tanta intensidad, y eso nos conecta con ellos a través de un abismo de tiempo casi incomprensible, porque nosotros también somos humanos que usan herramientas, que transforman su entorno, que dejan huellas para que las futuras generaciones las descubran y las interpreten. Somos sus herederos, directos o no, biológicos o solo espirituales. Y al estudiar sus restos, al intentar reconstruir sus vidas, estamos en realidad tratando de entendernos a nosotros mismos, de responder a esa pregunta antigua y fundamental. ¿De dónde venimos? Y aunque el sitio de Ceruti no nos da una respuesta definitiva, nos da algo igualmente valioso: la humildad de reconocer que todavía hay mucho que no sabemos, y la emoción de saber que el pasado todavía guarda secretos, esperando ser descubiertos. Si este relato te ha cautivado, si has sentido esa misma fascinación que nosotros sentimos al explorar estos misterios del pasado profundo, entonces te invitamos a seguir con nosotros en este viaje de descubrimiento, porque la historia de la humanidad no termina aquí, y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender quiénes somos y cómo llegamos a ser lo que somos hoy. El sitio de Ceruti Mastodón es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que abarca continentes y milenios, que conecta a todos los seres humanos que alguna vez han vivido en este planeta. Y mientras sigamos excavando, mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando respuestas en los lugares más inesperados,
Ese rompecabezas se irá completando, pieza por pieza, hueso por hueso, descubrimiento por descubrimiento. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta historia extraordinaria, porque el pasado no ha terminado de revelarnos sus secretos, y el futuro de la arqueología promete ser tan emocionante como cualquier cosa que hayamos descubierto hasta ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de América, al momento en que los primeros humanos, quienesquiera que fueran, dejaron su marca en este continente y comenzaron una historia que continúa hasta el día de hoy.